¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Fijaos, siempre es un placer reencontrarte con viejos conocidos. Y este es el nuevo Twingo. Tengo una historia muy curiosa y muy divertida con el nuevo Twingo. Bueno, una historia muy curiosa. Este coche, ya tengo unos años, me ha ido acompañando a lo largo de la vida. La primera vez que viajé a París, esa es la primera anécdota, fue en el año 98, 99 más o menos. Me quedé alucinado, boquiabierto, porque en el centro de la ciudad nada más que había Twingos por todas partes. Fue como una explosión. Twingo era el coche de París. Y 25 años, 26 años más tarde, aquí estoy explicándote de nuevo el nuevo Twingo. Un coche que ya va por la tercera generación, un renacido con esta nueva filosofía de Renault de ir resucitando sus grandes mitos y que nació en el año 92. Se fabricaron 4 millones de unidades, alguna más, 4,1 millones de unidades a lo largo de su historia, con altos y bajos. La segunda generación no acabó siendo una generación muy agraciada por el mercado, la verdad, pero la primera marcó historia, marcó tendencia. Todavía recuerdo, a principios de los 2000, un compañero del equipo de baloncesto en el que jugaba, que medía más de 1,90 m claramente, que utilizaba un Twingo para moverse. Y yo me preguntaba, pero me rompía la cabeza, ¿cómo es posible que una persona tan grande como tú quepa dentro de un coche como este? Pues cabe, y lo que ha hecho Renault es intentar, como puedes ver, resucitar la estética tan simpática y tan espectacular de aquel coche en una nueva generación que va a ser puramente eléctrica. Y este coche es interesante desde el punto de vista del revival, de los mitos clásicos que ahora los veteranos podemos volver a saborear en formato exclusivamente eléctrico. Eso sí, es importante por eso, pero es importante también porque este coche de partida va a costar menos de 20.000 euros, que es la promesa que Renault hizo, y la va a cumplir. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. En este vídeo vamos a repasar todas sus características, vamos a repasar todas sus prestaciones y te voy a contar todos los detalles de un coche que no solamente es especial por eso, porque es el primer coche europeo y fabricado en Europa eléctrico que va a costar menos de 20.000 euros, sino también porque la forma de desarrollarlo es muy especial, más allá de esta estética tan simpática que vamos a repasar hoy. Bueno, los datos fundamentales y esenciales que te puedo mostrar. ¿Cuánto crees que mide el nuevo Twingo? ¿Cuánto crees que hay aquí? Me ha llamado bastante la atención cuando me han quitado la lona. Todo esto es ultra secreto y hasta que este momento en que estás viendo el vídeo no se puede enseñar nada, pero el coche mide 3,79 metros. Al final, si lo vemos lateralmente, con estas dos generosas puertas que tiene, es un coche de 5 puertas. La sensación que te transmite es de ser un coche bastante más grande, pero es un frasco pequeño, estamos hablando de 3,79 metros. ¿El secreto dónde está? Pues el secreto está en que no tiene voladizos, es un coche compacto urbano y como puedes ver las ruedas están colocadas muy a los extremos de la carrocería, especialmente la rueda trasera. Fíjate hasta dónde llega, esto no es algo que sea especialmente novedoso, pero en un vehículo eléctrico se puede llevar al extremo la idea de separar las ruedas. La batalla de este coche, es decir, la distancia entre el eje trasero y el delantero, viceversa, es 2,49 metros. Eso es una pasada para un coche de esta longitud, de este tamaño. Bueno, venga, no te voy a hacer esperar más. Vamos a echar un vistazo un poco para la trasera para que veas cuáles son todos los guiños al diseño que tiene el coche, que son muchos. Me refiero al diseño, lógicamente, del original. Hay cosas respecto al prototipo que han cambiado, lógicamente. Hay otras que se han incorporado por normativa, pero se respeta muchísimo la estética del original, como puedes ver, y la verdad es que entra por los ojos. A mí, por lo menos, me entra por los ojos, con estos faros traseros y delanteros que tienen esa típica sonrisa y que, por ejemplo, es un coche como de cómic que le gusta mucho a los japoneses precisamente porque transmite algo, ¿no? Bueno, tiene cosas nuevas que no hemos visto en el prototipo, como por ejemplo estos salientes en la parte trasera que son para golpes, efectivamente, para que no dañes la carrocería cuando estás aparcando.
pero en general se ha respetado enormemente todo lo que es la filosofía del coche original y del prototipo. Y me llama la atención desde fuera, ahora lo vamos a corroborar desde dentro, que la superficie acristalada igualmente también no está nada mal. Como puedes ver, esta zona del pilar B hacia atrás está completamente opacada en lo que se refiere a la luna, al cristal. Y una cosa importante también, antes de meterme ya en harina de las prestaciones del coche, interesante este rebaje que tiene por la parte inferior, para evitar roces aquí cuando estamos haciendo maniobras por las zonas más bajas, y unas llantas de aleación que de serie en las versiones más económicas van a venir con medida de 16 pulgadas. Ahora hacemos un repasito al asunto de los acabados. 2 acabados va a tener el coche. Y lógicamente aquí me han puesto la versión superior con unas llantas opcionales que son de 18 pulgadas. Las de 16, 195 de medida, las de 18, 205, 45, 18, que son los que le dan la máxima molonería a este nuevo Renault Twingo. Otro detalle, por cierto, que ha perdido el prototipo, los tiradores. Aquí nos han colocado unos tiradores más estandarizados, pero ojo, que son unos tiradores, podríamos decir, de calidad. Son los tiradores, además, a nivel de seguridad más interesantes, porque estos tiradores se pueden abrir a distancia con una cuerda, con una eslinga, con lo que tires a la hora de rescatar el coche. En definitiva, son detalles que hacen que el coche gane practicidad. Bueno, y te estarás preguntando cuál es el tren rodante de este vehículo, qué es lo que ofrece Renault para este coche. Bueno, el Twingo está concebido como un vehículo urbano barato. Europa y las marcas europeas consideran que los coches baratos han desaparecido del mercado por cuestiones de costes y de regulación y que eso tiene que cambiar. Así que este es un coche pensado para la ciudad. Y Renault ha decidido, quizá una de las medidas que son más esperadas, ponerle una batería pequeña al vehículo. Estamos hablando de una batería de 27,5 kWh de capacidad. Eso es una batería que está en un término más o menos parecido al de vehículos que había antiguamente, como el anterior Twingo eléctrico o el Smart 44, que era el mismo coche. Yo tengo uno de esos. Ese tiene 20 kWh de batería. Todo lo que se considere por debajo de 30 kWh de batería se puede considerar un coche eminentemente urbano. Por ejemplo, un Seat Mii eléctrico tenía algo más de 30 kWh de batería. Son 27,5 limpios, netos. Eso le da una autonomía de hasta 263 kilómetros homologada. Veremos cómo se compromete eso en la circulación, pero es un coche que está pensado 100% para la ciudad, para el movimiento urbano y como mucho hacer circunvalaciones y recorridos diarios en los que no te vas de viaje. Es el equivalente de toda la vida al coche barato, al coche utilitario que hemos tenido. Con esos 263 kilómetros de autonomía, evidentemente, se cubren las necesidades diarias de cualquier persona, pero nada más. Es una batería, además, novedad, LFP. Es decir, que tiene la química de litio ferrofosfato, es una química que es más económica de producir y supuestamente tiene las ventajas de tener mayor durabilidad. Es una batería que se supone que es más segura y que dura más y que tiene más capacidad para tener cargas y descargas. Así que el proveedor, en este caso CATL, es el que ha proporcionado esa batería de 27,5, que quiere decir eso, quiere decir que si Renault decidiera en algún momento poner una batería de la química convencional NMC, probablemente podría llegar a una capacidad de batería de entre los 32 y 34 kWh netos. De momento no lo va a hacer y a mí en Renault me han dicho que a día de hoy no está previsto un Twingo con la batería más grande. Sabemos también que el coche tiene 82 caballos de potencia en esta versión inicial, un único motor, una única batería, simplificación máxima. Y un dato muy potente, muy interesante a nivel de conducción, es que el coche pesa 1.200 kilos. Eso lo convierte en un coche bastante ágil, ¿eh? Ojo, tiene una velocidad punta limitada de 130 kilómetros por hora, es decir, para cubrir cualquier tipo de necesidad por carretera, pero el 0 a 100 lo hace en 12 segundos, que no está nada mal, y con 1.200 kilos de peso, pues las aceleraciones y recuperaciones que va a tener, especialmente entre 0 y 60 kilómetros por hora, pues van a ser bastante fulgurantes, teniendo en cuenta el peso del vehículo. Un detalle importante también respecto a la carga. Para bajar de los 20.000 euros, este coche tiene un sistema de carga AC, 6,6 kilovatios. Pero no han renunciado, por supuesto, a un sistema de carga de corriente continua. Eso sí, vas a tener que aflojar dinero, vas a tener que pagar un extra, el sistema de carga avanzado, por el que además tenemos la posibilidad de cargar en corriente continua. Y entonces la cosa mejora bastante. Vamos a tener 11 kilovatios de potencia en corriente alterna y en corriente continua nos vamos a ir a los 50 kilovatios de carga. Eso nos da que en menos de 30 minutos la batería va a estar cargada del 20 al 80%. Y con eso pues vamos más que cubiertos si es que necesitamos una carga rápida, si es que vamos a cargar el coche fuera de casa, vamos a salir de la ciudad y nos vamos a estar moviendo con él.
Así que después de toda esta explicación básica y esencial, ¿queda algún dato más que repasar antes de meternos al interior y recrearnos todavía más en la estética del coche, que yo creo que es el gran diferencial de este vehículo? Sí, hay un dato muy potente que no tiene que ver con el coche, pero sí con su idiosincrasia. Renault y Volkswagen en un momento dado estuvieron hablando y negociando para colaborar en el desarrollo de un vehículo de este tipo, el coche de menos de 20.000 euros. Y al final decidieron partir y cada uno seguir su rumbo. Aquí hay un punto importante a nivel de ingeniería del desarrollo del coche, porque probablemente lo que pasó ahí es que los tiempos que quería manejar Renault y la forma de desarrollar este coche entraban en colisión con las formas de hacer del grupo Volkswagen. Y es que este coche se ha desarrollado en 24 meses, 100 semanas. Eso es gracias a que ha habido un equipo centralizado de ingeniería con 150 personas en China, llamado equipo ACDC, que se ha encargado de hacer un desarrollo precisamente a la manera y con algunos de los proveedores que utilizan los fabricantes chinos para poder conseguir esa velocidad de desarrollo de los coches tan alucinante. Y eso le ha permitido a Renault adelantarse al resto y presentar el coche antes que los demás. Este coche se va a empezar a fabricar en Europa, en la planta de Novo Mesto, en Eslovenia, a primeros del año 2026. Veremos si esos primeros son a final del primer trimestre o un poco antes. Pero en definitiva este coche está disponible ya en el año 26, cuando los demás todavía no lo van a tener. Y eso ha sido gracias a esa creación de ese equipo de trabajo que va sincronizando toda la faena de manera coordinada en lugar de la manera secuenciada de un departamento termina su trabajo, lo pasa al siguiente, lo pasa al siguiente, lo pasa al siguiente. No, hay un núcleo central que va coordinando al resto de proveedores y todos se comunican. Esa es la gran novedad que tiene también este coche en cuanto a concepción. Crucemos los dedos de que les salga muy bien, porque es un coche muy potente y muy interesante. Como digo, de momento solamente con propulsión eléctrica. La plataforma, que es la Ampere Small, está pensada solamente para coches eléctricos y no cabe esperar que vaya a haber un Twingo de combustión, al menos, desde luego, esa no era la intención inicial. Veremos en el futuro. Pero teniendo en cuenta que los fabricantes han apretado un montón para que la Unión Europea les dé incentivos para vender coches pequeños con determinados cambios en la regulación, lo más probable es que no haya nunca versiones térmicas. Así que si te parece, después de haber repasado, yo creo, todos los grandes datos, ahora vamos a hablar de equipamientos, vamos a hablar de acabados, vamos a echar un vistazo al interior a ver qué es lo que me encuentro y sobre todo a ver si esa esencia del Renault Twingo se mantiene en el interior. Venga, vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver qué tal les ha quedado el interior de este coche. De momento, por lo que veo en las tapicerías, en las alfombrillas, ya voy viendo los motivos que rememoran aquel Twingo anterior y por lo que estoy viendo, el diseño del interior, de primeras me recuerda un poco al R5 en el sentido de la posición de las pantallas, lógicamente las luces y específicamente el volante. Ahora lo repasamos mejor, el volante por el otro lado, pero como puedes ver a este lado lo que tenemos es un acabado decorativo puramente, con algunos detalles que son muy fashion, como estos floripondios para el regulador de la salida de aireación del coche y el motivo de Twingo. Aquí tenemos un pequeño espacio en el que se pueden dejar objetos pero que no sean pesados, porque si no vas a tener un problema. Y los mandos de la climatización, como puedes ver en este lugar, con ruedas mecánicas que están fenomenal. Y por cierto, un botón del warning que es que dan ganas de estar tocándolo constantemente, parece como el botón rojo de las películas de darle al disparador de la bomba o del misil. Está espectacular. Bueno, el coche tiene dos pantallas para la instrumentación y la pantalla generalizada donde vamos a trabajar los menús. Es una pantalla de 10 pulgadas que, como puedes ver, bueno, pues tiene una luminosidad y tiene unas características, tiene un aspecto la mar de chulo, la mar de interesante. Todo muy sencillito, pero con muchos detalles. Por supuesto, todas las versiones tienen conectividad con Apple CarPlay y Android, por supuesto, e igualmente las versiones con un nivel de acabado más alto, el Tecno, pueden aspirar a tener conectividad con Google. El sistema R-Link tiene las mismas prestaciones en este caso que Google, con su asistente, con su caja de aplicaciones, su cajón de aplicaciones, y posiblemente una cosa que es muy interesante, tiene planificador de rutas e igualmente tiene navegador que está conectado en tiempo real, lo cual, bueno, pues es una característica para ser un coche de estas prestaciones y económico teóricamente que está fenomenal. Asientos calefactados igualmente, algo que empieza a ser un estándar en este tipo de coches. Y como te digo, un cajón de aplicaciones, si vas a la versión más alta, te van a dar de regalo 2 gigas de consumo mensuales para que lo puedas
puedas probar gratuitamente y luego pagues por utilizar todos estos servicios. Eso en las versiones más altas, como digo, van a tener la conectividad con Google, en las que no, no. Por supuesto, una aplicación en el exterior que te permite configurar el coche y todas aquellas configuraciones relativas a la carga, a la conducción y demás. Bueno, pues ya estáis viendo que es una pantalla, oye, que tiene un funcionamiento para ser un vehículo económico que está muy bien. Aquí se ha avanzado muchísimo. Por cierto, tiene la funcionalidad también, como han tenido los coches eléctricos la mayoría toda la vida, de poderlo programar para que se cargue por la noche. Esto es muy interesante, especialmente si estás con el coche parado y lo tienes en un garaje, que en invierno, cuando hace mucho frío, le pongas la calefacción y la programes para que ese coste energético de estar calentando el interior, calefactándolo, lo hagas antes de arrancar sin perder batería, porque el coche está enchufado. De esa manera sales a la calle con el coche caliente y no estás forzando al sistema de climatización a que caliente el coche, que es una de las cosas que más chupa de la batería y más te puede quitar la autonomía del vehículo. Bueno, como puedes ver y como te decía, tenemos un primer bloque de botones con los mandos de la climatización, aparte de la pantalla. La instrumentación tiene 7 pulgadas, ahora la veremos por el otro lado. Y aquí tenemos un clúster en el que cuenta con 2 tomas USB-C, la apertura y el cierre con el cierre centralizado y un botón muy minimalista para arrancar y apagar el coche. 2 detallitos de diseño chulos igualmente. El botón del freno de mano está colocado aquí, la verdad es que es muy fácil y muy sencillo tocarlo, es una posición interesante. Y luego tenemos igualmente, te lo voy a poner, un receptáculo, no tiene carga inductiva para el teléfono móvil, pero sí tenemos un receptáculo en el que podemos poner aquí el teléfono móvil y se queda perfectamente integrado. Tiene unos topes para que no se mueva cuando estamos circulando con las frenadas y las aceleraciones. Y ahí podemos tener colocado el teléfono móvil mientras vamos conduciendo en una posición que está verdaderamente bien. Igualmente tenemos una serie de cajones y receptáculos, tenemos espacios repartidos por todo el coche para guardar objetos. La guantera, bueno, pues tiene cierta profundidad, como puedes ver. Los cajones de las puertas son generosos y luego tenemos varios cajones para dejar igualmente vasos, bebidas, etcétera, en esta zona, que nos permiten además pues desahogar, dejar un bolso, incluso al no tener ningún elemento aquí que interrumpa la conexión física con el asiento de al lado. Y en definitiva, bueno, pues un interior bastante espacioso. Yo me he bajado el asiento para abajo del todo, por supuesto ahora vamos a probar a ver si podemos seguir haciendo cama, pero antes de eso, si te parece, vente para el otro lado y vamos a echar un vistazo a esta parte del coche. Coche pequeño, pero volante grande, un volante útil para circular y para poderlo mover sin ningún tipo de problema. Se están llevando cada vez más los volantes pequeños. Aquí tenemos un volante que no es perfectamente redondo, pero que tiene unas formas muy apropiadas, ligeramente más achatado por debajo. Y una cosa que me gusta mucho, esto es increíble que sea así, pero resulta que los coches hoy en día tienen mejores mandos, mejores botones en el volante cuanto son más baratos, porque utilizan botones tradicionales. Y es el caso de este Twingo igualmente, que tiene botones tradicionales con los que puedes cambiar los distintos menús o el volumen del coche. Tenemos aquí un clúster para todo lo que es el manejo de la interfaz de la pantalla, el reconocimiento de voz y los distintos formatos de la pantalla. Aquí te lo voy a ir enseñando. Ahí puedes ver los 3 modos de conducción, dónde está colocado la palanca de cambio y cómo vamos moviéndonos por el menú. Ahí lo puedes ver. Bueno, pues recuerda, mira, autonomía en este caso, distancia, monitor eco. El coche te da una puntuación tanto de conducción como de seguridad, como de bien conduces, incluso indicaciones de la navegación. En definitiva, nos movemos por todos estos menús y luego tenemos también la posibilidad de configurar y personalizar ese lado tranquilo, ese lado anterior, que básicamente aquí no hay modos de conducción, sino Power o Charge o Eco, es decir, si estamos conduciendo pisando más o menos el acelerador. El coche, una cosa muy importante, tiene One Pedal, es decir, tiene la posibilidad de utilizar el acelerador como freno y de detenerse aplicando muchísima retención sin necesidad de pisar el freno. Es una función que puede ser útil cuando estás metido en un atasco y no tienes que estar con el pie derecho, freno, acelerador, freno, acelerador, freno, acelerador. Y es una característica también que lógicamente se desconecta cuando haces marcha atrás. Interesante, siendo un coche económico que tiene levas en el volante para poder variar la retención. 3 niveles de retención y luego la retención One Pedal, que sería la cuarta. Pequeñas levas que pueden ser muy útiles para ir jugando con ellas y acostumbrarnos a utilizarlas también como freno para maximizar la regeneración, que en un coche urbano puede haber mucha y debe haber mucha. Veo que Renault ha dejado un botón para desconectar todos los pitos y todas las cosas que nos molestan de los sistemas ADAS. Hasta 24 dispositivos ADAS tiene el vehículo, ya sabes que ahora los ADAS los vendemos al peso, desgraciadamente. Y por cierto, un detallito delicioso, si te acercas,
el tirador de la puerta, fíjate, es un tirador al estilo de los coches clásicos, de los coches antiguos de la marca. Esto recuerda claramente al R4. Y podemos ver también un poco el espacio que tiene. Voy a tomar el móvil, no es que sea un espacio gigante, pero el espacio que hay para colocar el teléfono aquí en la puerta del vehículo, te puedes hacer una idea, ¿verdad? Así que, esencialmente estos son los detalles. Solamente me queda uno más que enseñarte importante, que justamente es lo que lo emparenta con el R5, que es el asunto de tener aquí la palanca de cambios. Como puedes ver, es un apósito bastante grande en el que, pisando freno, pues ya podemos poner la D, podemos salir en marcha, e igualmente la marcha atrás la colocamos aquí. Ahora tenemos el coche en un modo demostrativo y no hace nada, pero básicamente esta es la palanca del cambio, que bueno, pues puede ser muy útil. Fijaos la posición de mi mano para arrancar. No vamos a tener que mover la mano del volante para hacer todas las maniobras con los dedos arriba o abajo. Voy moviendo la palanca y no vamos a tener que estar haciendo este movimiento durante toda la vida útil del coche. Yo creo que es más práctico esto que tener una palanca aquí debajo, ¿no? Alguien puede discutir el diseño, la posición. Yo, por la experiencia que he tenido con el R5, el hecho de que haya aquí 3 mandos satélites, abajo el sistema de radio, en el centro los limpiaparabrisas y arriba el cambio, al principio te puede a lo mejor marear un poco, pero uno se acostumbra a esto en cuestión de minutos, antes que horas incluso. Así que bueno, pues ya ves, este es el espacio. Y bueno, antes de pasar a las plazas traseras, que hay una sorpresa interesante, una de las cosas que el Twingo tenía como novedad o como cosa llamativa era que se podía convertir en una cama, o al menos que el asiento delantero se podría poner en horizontal. La verdad es que en la información del coche que nos han pasado no viene nada de eso. Voy a probarlo antes de meterme atrás y a ver qué pasa. Me voy a echar para adelante, porque si no... Una cosa que me ha gustado igualmente del coche es el hecho de que podamos tener regulación para altura, que en muchos coches económicos es una prestación que se elimina. Y voy a intentar reclinar el asiento todo lo que pueda. Vamos a ver. Ya está echado lo máximo para adelante. Bueno, pues esta es la posición que queda del asiento. Esto es lo máximo que podemos reclinarlo. No queda completamente horizontal, como puedes ver. Esta funcionalidad famosa de aquel Twingo tan apreciada y tan divertida se ha perdido en este, y no tiene, digamos, una posición completamente horizontal, aunque se acerca bastante. Vamos a echar un vistazo a las plazas traseras. Me voy a poner el asiento en mi posición natural y lo revisamos. Hola. Bueno, no transmite malas vibraciones el coche en lo que se refiere al cierre y apertura de las puertas. Este es el asiento colocado en mi posición de conducción habitual. El suelo es completamente plano. Y por cierto, está muy chulo que las alfombrillas tengan estos detallitos tan acid de los años 90 que llevaba el Twingo de aquellos tiempos. El Twingo es un coche de 5 puertas y 4 asientos. Y tiene una característica fundamental. Y es que los asientos traseros se pueden desplazar longitudinalmente. 17 milímetros. Aquí es donde te puedes hacer la casita y donde probablemente, si lo echamos para adelante, ahora lo voy a volver a probar, podemos hacer que el asiento del conductor se recline completamente. Esta es la gran característica que tiene el Twingo, que se tenía guardada y que hereda de las generaciones anteriores. De esta manera puedes modular estupendamente el espacio que hay para las plazas traseras y el espacio para el maletero. Como puedes ver, podemos observar la distancia que hay entre un asiento, no llevado adelante del todo, pero sí más adelante, y uno llevado completamente atrás. Me voy a meter en el interior y, bueno, pues ya ves que en estas circunstancias el espacio para las piernas está verdaderamente bien. Una persona se puede aquí sentar. Llevo el asiento delantero puesto en la posición más baja. En esa posición más baja los pies no me entran debajo del asiento del todo, me entran hasta el inicio del empeine. Un poquito la punta del pie, como puedes ver, puedo meter. Y hay una distancia para las rodillas notable, una distancia bastante importante. Si me llevo el asiento para adelante, pues la situación, la posición cambia. Si me llevo el asiento para adelante, como puedes ver, pues lo puedo llevar hasta que las rodillas no me toquen, la comodidad va a ser la misma, aunque ya no me puedo estirar tanto, ¿no? Pero aquí tienes mucho juego para poder dejar mucho espacio para las piernas, especialmente si hay personas de talla alta detrás, y en el maletero no tenemos que cargar grandes cosas. Es una idea que está muy bien. Tenemos un techo completamente tapizado también con motivos y colorines propios del Twingo de aquella época, y seguramente este es el gran valor diferencial de este coche en las plazas traseras, que es esta modularidad que le dan los asientos corridos. Son 2 asientos, es decir, el coche tiene 4 plazas, es importante subrayarlo. En la mayoría de los recorridos urbanos, pues estos coches no van cargados con 5 personas. Y la anchura, a nivel de anchura, está muy bien igualmente. La posición de la banqueta, pues una banqueta que está ligeramente reclinada hacia arriba, pero
suficientemente cómodo para que una persona aquí pueda viajar con confort, con tranquilidad y con ese extra de espacio que no te vas a encontrar en ningún coche de este tipo, salvo en uno que ha salido, que tiene también unas prestaciones brutales en lo que se refiere al interior, que es el Hyundai Inster, y que próximamente probaremos para enseñarte qué tal queda con esa configuración interior tan peculiar que tiene, ¿no? El Twingo, un coche en el que realmente pueden viajar de nuevo 4 personas de gran estatura, gracias a esta modularidad que tiene con los asientos traseros. Por lo demás, aire, espacio, no hay sistemas de carga, simplemente lleva un portaobjetos de gran tamaño, lo han hecho bastante grande, a falta de otra cosa, y 2 asientos que, como no llevamos reposabrazos en el centro, como digo, tienen bastante anchuras, y personas no solamente de talla, por lo que se refiere a la longitud de las piernas, sino también por la corpulencia, se pueden sentar aquí detrás estupendamente. Esto, lógicamente, afecta al espacio del maletero. Si te parece, vamos a echar un vistazo atrás y te cuento los detalles del maletero. Venga, vamos para atrás. Una tendencia que cada vez veo más en la industria es el hecho de que en muchos coches se elimina la cortinilla o la bandeja que hay entre el maletero y el habitáculo, se ahorra y lo que se hace es tintar la luna trasera. Es la solución en concreto que tiene esta unidad que me han dejado para contarte, para presentarte el coche. Y lo que tenemos aquí es el espacio para el maletero. Según el fabricante, tiene hasta 360 litros de maletero. Yo entiendo que esa cifra de 360 litros es llevando los asientos a su posición más adelantada, que en este caso no la tengo a tope, pero casi. Así que este es el espacio que quedaría. Igualmente, como puedes ver, este detallito lo he dejado a propósito, el respaldo de los asientos traseros tiene varios niveles de inclinación, con lo cual tenemos un asiento tremendamente modular y tremendamente útil para poder aprovechar al máximo el interior del espacio del coche, que es una seña de identidad de Twingo de toda la vida y no se lo podían cargar. Y luego hay otro detalle más que te quiero enseñar, que es justamente que tenemos un hueco bastante grande debajo del maletero por defecto. Aquí hay 50 litros del espacio en el que vamos a poder meter principalmente, ya ves, o los cables del coche o una mochila de cierto tamaño. Nos va a caber aquí perfectamente para poder guardar objetos y que no nos molesten, que no estén interrumpiendo lo que es la carga del vehículo. Igualmente, tenemos la posibilidad de accionar los tiradores que tenemos tanto en los asientos como en la parte trasera para poderlos mover a tu gusto, para poder ganar espacio sin tener que irnos delante, sentarnos, darle a la palanca. Hay personas que por fuerza no pueden hacerlo desde fuera y se tienen que sentar. Así que lo vamos a poder mover igualmente desde detrás, lo cual es una idea muy buena para poder ganar espacio. Ya ves que eso me permite enseñarte, sin tener que ir delante, cuál es el máximo espacio longitudinal que quedaría con los asientos echados al máximo hacia adelante. Aquí lo tienes. Nos queda un maletero bastante hermosote, ¿eh? Bastante hermosote, siempre pensando que estamos hablando de un coche de menos de 3,8 metros. Esto se pone bastante interesante y bastante molón, la verdad. Muy bien por esta modularidad. Y luego, lógicamente, como puedes ver, estos 2 asientos se pueden reclinar. Si te parece, voy a reclinar uno, nada más para que puedas ver. Ya lo tenemos aquí y lo muevo hacia adelante. Y el espacio que nos queda así es de aproximadamente unos 1000 litros de capacidad. Voy a pasar por delante de la cámara. Hola. Y ya que hemos empezado la operación, vamos a terminarla completamente. Yo creo que es bastante útil que puedas ver cómo quedaría el coche en el caso de que tengas que cargar objetos de gran tamaño. Igualmente, el asiento del acompañante se puede mover. Como puedes ver, hay un escalón, no es de lejos un hueco de carga completamente plano. Por cierto, se les podía haber ocurrido a los de Renault que, ya que tenemos esta doble tapa, haber colocado una repisa en el lateral para que se hubiera quedado a esta altura y haber hecho este pequeño ejercicio de diseño para crear un espacio plano, pero no ha podido ser, se ha quedado así con el escalón. En resumen y en definitiva, a pesar de todo, pues tiene una modularidad espectacular el coche y muchísimo espacio para cargar, que se puede ganar todavía más si plegamos el asiento delantero, algo que es posible. Así que, queridos amigos, estos son los detallitos que tiene el nuevo Twingo. Además, se le han añadido cositas que empezamos a ver también en los coches de Dacia, como es el U-Clip, de manera que tú vas a poder ir colocando distintos
accesorios, tiene distintas formas de poder colocar y colgar objetos. Esto está repartido a lo largo del coche, esta opción, y le puedes poner accesorios a esto para colgar cosas, para utilizarlo para distintas utilidades a la hora de guardar o almacenar cosas. Un detalle muy potente y muy importante también es que el coche tiene la capacidad de tener V2L. Cuando pagas por la opción de carga en corriente continua y carga a mayor potencia en corriente alterna hasta 11 kilovatios AC, 50 kilovatios CC, tienes además la opción del V2L. ¿Qué quiere decir eso? Que el coche se convierte igualmente en una batería con un enchufe que aporta energía al exterior. En este caso hasta 3,7 kilovatios de potencia. O sea que si te vas por ahí de excursión o lo que sea, vas a poder cargar cualquier tipo de objeto, desde una cafetera hasta una bicicleta eléctrica, lo que quieras, lo vas a poder cargar con el coche. Esa prestación también está en este Twingo. Y no me quiero yo ir sin terminar de repasar este vehículo tan interesante. Veremos a qué precio salen las versiones más altas de acabado, como es esta. Vamos a repasar cuáles son las características principales del equipamiento del coche y los acabados, para no dejarnos ni una línea sin contar. Igualmente yo no me voy de aquí sin probar el rollo de la cama, a ver qué pasa con eso. Vamos a verlo. El Twingo viene solamente con dos acabados, Evolution y Techno. Sea cual sea el acabado, nos contaba el equipo de diseño que estaban tremendamente orgullosos de que hayan conseguido colocar un coche de este tamaño con llanta de 18 pulgadas que pinta espectacular y no es muy habitual, en menos de 3,8 metros. Eso sí, sea cual sea el nivel de acabado, tendrás que pagar por ellas, porque ambos niveles vienen con llantas de 16 pulgadas. El Techno tiene un equipamiento superior en lo que se refiere a conectividad, por ejemplo, tiene acceso directo a Apple CarPlay y Android Auto, mientras que la versión Evolution se conforma con una replicación de la pantalla del smartphone. Igualmente ya tiene asistente de mantenimiento de carril, sistema de vigilancia avanzado, freno de mano automático, asientos traseros deslizantes en la versión más baja y asiento del conductor ajustable en altura, además de una climatización junto con la ayuda al aparcamiento trasera, que permite además llevar un cable guardado en el coche modo 3. Este es el acabado Evolution, el bajo. La versión más alta añade eso, más conectividad, el OpenR Link con Google integrado e igualmente el sistema de frenada One Pedal, además de unas lunas traseras tintadas, retrovisores exteriores abatibles y un respaldo del asiento del pasajero abatible que le da esa longitud de más de 2 metros para cargar objetos. Además tiene acceso con manos libres, cámara de marcha atrás y el cambio automático de luces y de carretera, además de un limpia también automático que suele ir aparejado en este caso y un equipo de sonido un poco superior. La opción Advanced Charge para contar con el cargador de corriente continua a 50 kilovatios o el AC a 11 kilovatios es igualmente opcional en ambos acabados. Y después de todo este repaso, que es el repaso más bestia que se haya hecho de este coche hasta la fecha, ¿a ti qué te parece el nuevo Twingo? Es un coche que destaca, la verdad, tiene muchas cosas interesantes y cuyo único lunar punto negro o polémico es el tamaño de la batería. Una batería que con poco más de 27 kilovatios hora da para lo que da. El fabricante anuncia más de 260 kilómetros, que son unos 250 con la llanta de 18, pero es la autonomía máxima, es decir, la de ciudad. Con ese tamaño de batería, cabe esperar alrededor de unos 200 y poco kilómetros homologados en circulación normal, que en el mundo real se van a quedar justitos por debajo de los 200. Es exactamente eso, un coche urbano, mientras que sus competidores como el BYD Dolphin Surf o el mismísimo Citroën C3 ofrecen versiones de 40 kilovatios hora de batería, claramente más capaces. Este coche, el problema que tiene precisamente es que tiene en casa el Renault 5, y si se fuera a los 40 kilovatios hora de batería, teniendo en cuenta que tiene bastante más espacio en el interior que aquel en las plazas traseras, directamente se comería una parte de las ventas de ese coche. Así que Renault estratégicamente ha dejado un escalón grande entre ambos coches para que se diferencien bien y la gente pague por el R5 lo que quieren que paguen. Nada más, queridos amigos, espero vuestros comentarios y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.